Buenas tardes a todos, yo soy Liz Cardoso y es un placer para mí darles la bienvenida y poder moderar este maravilloso evento con una conferencista de lujo. Ella ha trabajado 11 años en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, primero como profesional especializada, grado 33, en la Sala de Casación Penal, y actualmente en la Sala Especial de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia. Es abogada, especialista en Derecho Procesal Penal y magíster en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia. Ha ejercido la docencia en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad Militar Nueva Granada y en la Corporación Universitaria Republicana. Es candidata a doctora de la Universidad de Buenos Aires y ha pertenecido a 3 líneas de investigación institucional de la Universidad de Buenos Aires. Es codirectora de la Revista Internacional de Bioderecho. Ella es la doctora Ana Carolina Molina Villar. Voy a proceder a compartir pantalla y a darle la palabra a la doctora Molina Villar. Antes, Liz, si me permitís un segundito, quería explicar la dinámica sobre cómo vamos a organizar esta sesión, esta conferencia magistral de la doctora Molina Villar, que se celebra, es la última, que se celebra en el marco del proyecto de Ciencia y Técnica que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Investigación, nos ha aprobado para el bienio 2018-2020. Se trata del proyecto orientado a la... Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Voy a compartirles pantalla. Me avisan si están mirando. Colombia. Pero si me permitís, lo que quería hacer es sencillamente explicarles a los participantes cómo vamos a organizarnos. Aquellas personas que deseen hacer llegar su pregunta, su inquietud, o deseen hacer llegar algún comentario, lo pueden hacer a través del chat. Y la doctora Molina Villar, una vez que finalice la conferencia, va a responder, por supuesto, las preguntas. Sin más, entonces, y con esta pequeña aclaración inicial, tal como decía nuestra moderadora, Liz Cardoso, le damos la palabra a Ana Carolina Molina Villar. Perfecto. Gracias, profesor Elian Pregno, por la oportunidad brindada, a Liz por la presentación. Indudablemente gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, esta maravillosa casa de estudio que ha dado cabida a este espacio del Proyecto Institucional de Ciencia y Técnica, que como su nombre lo indica, nos ha permitido con mucha técnica realizar un estudio profundo de qué aportes podemos ofrecer desde la ciencia jurídica, un tópico propio de la medicina, el trasplante de órganos. El trasplante de órganos es una idea que apareció hace muchos siglos. Uno de los primeros registros en la historia de la humanidad data del siglo IV, con San Cosmes y San Damián, unos hermanos médicos que reemplazaron una pierna enferma con la de un paciente que acababa de morir. No obstante, el trasplante de órganos no se convirtió en una intervención exitosa hasta el siglo XX, debido a las complicaciones que surgían a partir del procedimiento. De tal forma que podemos afirmar que los avances científicos y tecnológicos que se fueron dando en el área de la cirugía, la inmunología y la farmacología hicieron posible los trasplantes y que los trasplantes hicieron posible una realidad, la realidad de salvar vidas de cientos de pacientes terminales. Sin embargo, la técnica quirúrgica de poco o nada sirve si no existen órganos que trasplantar. Y ese es el mayor problema que enfrentan los pacientes en espera. No existen suficientes donantes de órganos. Un problema mundial, la escasez de órganos para la disponibilidad de órganos. Las listas de espera implican el sufrimiento de personas que requieren un trasplante que les permita restablecer su estado de salud y mejorar su calidad de vida.
Y hablando de calidad de vida de los potenciales receptores, resulta imposible olvidar que en la trama de la película Siete Almas, de la mano del protagonista de la historia, Ben Thomas, interpretado por el actor Will Smith, se hace una puesta en escena muy interesante respecto al drama que implica estar en una lista de espera y de los diferentes obstáculos que sobrepasar quien tiene la voluntad de convertirse en un donante. Pues recordemos que Ben Thomas, interpretado por Will Smith, se propone salvar la vida de 7 personas, donándoles sus órganos, entre los que se encuentran un lóbulo pulmonar, el hígado, un riñón, médula ósea, renal, entre otros. Y como suele acontecer en la realidad siempre supera la ficción. Huelga recordar aquí, tal como se señala en la diapositiva, hoy están proyectando la diapositiva. Bueno, hay una diapositiva que de pronto más ratito la podemos proyectar, donde se señala que cada persona puede salvar hasta 8 vidas, no como en la película Siete Almas, que se limita al número de 7 vidas. Esas listas de espera, mejor aún, los diferentes modelos legales que se adoptan por nuestros gobiernos con el propósito de reducir las listas de espera, potencialidad de intervenir sobre la vida de seres humanos y generar profundas repercusiones sociales, incluso alterar el orden jerárquico que le hemos dado a nuestros principios y valores sobre las que se fundan un comportamiento determinado en un grupo poblacional. El modelo de relación con la alternativa terapéutica del trasplante y las fuentes de obtención de los órganos, en particular en lo relacionado con las posibilidades de la donación de órganos. Dicho de otro modo, alrededor de esperan por un órgano que salve la vida. Muchos de ellos 3 años antes de recibir la noticia de que uno está disponible para ellos. Y debido a las largas listas de espera y el empeoramiento progresivo de la calidad de vida que muchos pacientes recurren a órganos, lo cual es una actividad que es censurada por considerársele una conducta antiética, ilegal y punible. Lo que se espera al penalizar la conducta de compra de órganos en países como Colombia es plantar en la conciencia de cada uno de los ciudadanos y por ende de la conciencia que iba a dar vida. Y esto debe ser un acto de generosidad y altruismo, del que no se espera nada a cambio. Pero antes de seguir avanzando en las aguas del derecho penal, y ojo, por no esfera jurídica, sino en el ámbito de la ciencia. La ciencia ha explorado diversas fuentes de abastecimiento de órganos y tejidos. Voy a hacer aquí una pausita porque creo que Liz tiene allí un problema en las diapositivas. ¿Sí? Sí, voy a buscar el PowerPoint primero, ¿no? Vale. Creo que si apagas tu micrófono, te ayudaría un poquitico. Ana, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Ingresaríamos a la diapositiva 7, si me la obsequias. Confírmame si La 7. es esta. Sí, perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. Listo, perfecto. Diversas fuentes de abastecimiento de órganos y tejidos. Desde la organogénesis, que es la creación y utilización de órganos artificiales,
pasando por los xenotrasplantes, que es la posibilidad de remover células, tejidos y órganos de animales, usualmente cerdos, para trasplantarlos a seres humanos, hecha una realidad gracias a los avances de la ingeniería molecular y la genética animal. Y hablando de xenotrasplantes, dado el programa de la TV Argentina Animales Sueltos, porque independientemente de cuál sea su contenido, lo cierto es que nos recuerda siempre a los extranjeros, cuando tenemos la fortuna de ir a Buenos Aires, que los seres humanos pertenecemos a la especie animal. Y me encanta, les confieso, a los que están acá presentes, aquí se queda una confesión de nosotros, que cuando estoy a la mesa, conversando con muchos abogados, porque todavía encuentro expresiones de desconcierto cuando se habla que la fuente de donación de órganos es el cerdo, el puerco, el marrano, no sé cómo se diga en sus países, y eso genera que más uno mire de manera inquisidora al vecino en la mesa cuando está justamente disfrutando de un delicioso lomo de cerdo. Siempre hay alguien que hace mirada inquisidora y otros que solemos reírnos de pensar que no saben que tiene justo al frente a una fuente de donación. Bien, ¿te ha pasado en alguna ocasión ese evento de encontrarte así compartiendo con tus compañeros? Sí, pasa que cuando vos le hablas a las personas sobre xenotrasplantes, la primera impresión sea que digan que no, justamente como vos decís, porque están comiendo un lomito de cerdo, por ejemplo. Creo que la situación cambia y de muchas personas cuando se vuelve personal, cuando uno necesita el trasplante o un familiar cercano o un amigo, mucha gente cambia su forma de pensar. Bueno, por ahora tocaría ver si con las medidas sanitarias impuestas por nuestros gobiernos se puede seguir predicando aquello de que por animales sueltos debamos entender a los maravillosos ciudadanos de Buenos Aires, de Argentina, porque hasta donde tengo entendido siguen siendo sometidos a una larga y tendida restricción en sus derechos de locomoción, ¿verdad? Por las medidas sanitarias, ¿verdad? En fin, volviendo al tema, otros campos de exploración científica es el uso de los tejidos de fetos humanos procedentes de abortos no inducidos. Sin embargo, el uso de dicho ha sido cuestionado porque con frecuencia está deteriorado o presenta anomalías genéticas. Si me regalas la diapositiva número 10, por favor. También en la ciencia hemos ensayado la clonación. ¿Quién no recuerda la clonación de la oveja Dolly? Y con el álgido debate que en el ámbito del bioderecho aún se genera el debate de la clonación de la oveja Dolly. También tenemos como fuente la clonación en particular de animales alterados genéticamente para lograr características biológicas compatibles con las de la especie humana. Y por supuesto, tenemos la clonación directa de órganos y tejidos humanos. No obstante, que los resultados en estos campos de investigación hasta el momento no han sido satisfactorios desde el punto de vista técnico y son cuestionados desde una visión ética. Finalmente, debemos mencionar a la bioimpresión 3D. Gracias a las técnicas de impresión 3D, las células y los biomateriales se pueden combinar y depositar capa por capa para crear desarrollos biomédicos que tienen las mismas propiedades que los tejidos vivos. Durante este proceso se pueden usar varios bioenlaces para crear estas estructuras similares a tejidos que tienen aplicaciones en los campos de la ingeniería médica y de tejidos. Por supuesto, es más que sabido que la meta de todos estos desarrollos es bioimprimir con éxito un órgano humano completamente funcional de órganos y tejidos
que nos ofrece la ciencia y la tecnología en el mundo actual, tendríamos que preguntarnos, por supuesto, a cuál de ellas tiene acceso un colombiano, un ser humano que vive en el territorio de Colombia, de este país de Colombia. Y tristemente tendríamos que decir que en la actualidad la única fuente de aprovisionamiento continuo sigue siendo o post-mortem. La normativa o legislación sobre donación de partes del cuerpo humano puede clasificarse según la forma que adopte el consentimiento de la donación. Un primer modelo se basa en la voluntad expresa del donante, por lo que se denomina consentimiento informado. Un segundo modelo asume que todas las personas son potenciales donantes, a menos que manifiesten su negativa a la donación. Este modelo se denomina presunción de donación, no que la familia se oponga a la donación. En las últimas décadas, la tendencia mundial ha sido transitar de modelos de consentimiento informado y expreso a modelos de presunción de donación, y adicionalmente adoptar variantes institucionales que impiden o al menos dificultan la posible respuesta negativa de los potenciales donantes o sus familiares a la donación de los órganos. En mi país, en el año 2016, se modificó la normativa sobre donación de componentes anatómicos. La ley 1805 del 2016 lo que hizo fue modificar una partecita de lo establecido en la ley 73 de 1988. La nueva ley da continuidad al mecanismo de presunción de donación existente, como se lo señalé, desde el año 1988, pero establece que los deudos o familiares no podrán oponerse a dicho procedimiento, salvo que la persona fallecida sea un menor de edad. Y esa variable tiene una incidencia gigantesca en la estadística de donación, tal como se puede apreciar en la diapositiva. Si me obsequiaras la 16, diapositiva 16, la siguiente. Bueno, pese a que en Colombia desde el año 2004 existe y funciona la red de donación y trasplante de órganos y tejidos, que es un conjunto de entidades relacionadas con los procesos de donación, la negativa de la familia del donante constituía una problemática, una talanquera que era difícil de superar. En estudios, en esta opinión pública, previo a la legislación del año 2016, se reportaba que solo el 75% de los donantes se realizaba una entrevista familiar al 85% de estos, y solo el 47% de esas familias se otorgaban el consentimiento para la donación. Es decir, si redondeamos las cifras nos revelan que los donantes caían en cuento cuando la familia del donante fallecido se opone. El familiar se torne un tema complejo. Los miembros sobrevivientes de la familia, en un momento de dolor intenso, se ven enfrentados a tomar una decisión que implica balancear los beneficios y los costos de permitir la ablación de los órganos de la persona que acaba de fallecer. Los prejuicios sociales y culturales, las emociones de la familia ante la desmembración del cuerpo y las creencias religiosas en torno a la muerte y la donación suelen ser factores impeditivos a la hora de respetar a la persona que acaba de fallecer en cuanto a donar sus órganos. Y de ahí es el mérito justamente de la modificación ingresada por la ley 1805 del 2016. Dos modelos legislativos. El consentimiento de la donación post-mortem adopta dos formas legalmente definidas. El primero, el consentimiento o explícito. El segundo, el consentimiento presunto. En el caso de la ley de consentimiento informado, la extracción de órganos requiere el consentimiento explícito del donante, lo cual usualmente se realiza a través de una carta o carnet de registro como donante. De manera alternativa, en el caso de la legislación de presunción de consentimiento, acaba de ser clasificado como donante potencial en ausencia de una oposición explícita de la persona o de sus deudos a la donación.
De esta manera, en el consentimiento informado, el individuo dispone de manera voluntaria de los derechos de propiedad sobre sus órganos, por cuanto bajo la presunción de donación tras la muerte, los derechos de propiedad sobre los órganos corporales se convierten en un bien público que pasa a manos del Estado o de la profesión médica, los cuales los asignan a uno de los potenciales receptores dentro de la lista de espera para trasplantes. Ambos modelos de consentimiento imponen tener que manifestar explícitamente la preferencia por donar o no a través de un registro. Impone un costo de transacción para ejercer el derecho de propiedad sobre los órganos corporales. Así, cuando el consentimiento de la donación tiene que ser informado, el donante es quien asume el costo de tomar la decisión de legar sus órganos y de registrarse como donante. Por otra parte, cuando existe la presunción del consentimiento, el costo recae sobre las personas que no desean donar, al tener que expresar y formalizar su negativa frente a la donación. Evidente es entonces que el proceso de registro efectivo de los potenciales donantes parece más complicado bajo un esquema de consentimiento informado que bajo una de presunción de donación. Intuitivamente, la política de presunción de donación parte del principio todos ponen, por lo que parece implicar per se que potencialmente habrá más órganos disponibles para trasplante. La política de consentimiento informado voluntarismo de los donantes potenciales, en tanto que el principio de presunción del consentimiento recurre a la pereza de los individuos a registrarse como donantes. El costo relativo de manifestar la voluntad, tratándose de un sistema de consentimiento informado, o para manifestar la negativa a la donación, en un sistema de presunción del consentimiento, influye el resultado del modelo normativo. Por ejemplo, desde una política de presunción de donación, si el costo implicado en el proceso de manifestar la negativa a donar es muy bajo y los donantes potenciales valoran conservar el cuerpo intacto tras la muerte, lo cual suele ocurrir, entre otras razones, por motivos religiosos, el resultado puede ser que la mayoría de donantes potenciales manifiesten su negativa ante la posibilidad de donación y en consecuencia la cantidad de órganos disponibles en trasplante sea escasa. De manera análoga, desde un modelo de consentimiento informado, si el balance de costos y venderse como donante es lo suficientemente bajo, incluso si se obtienen beneficios por dicho registro, el resultado puede ser que la mayoría de la población manifieste su voluntad en favor de la donación de órganos. Aquí te voy a pedir, Liz, que si es posible, la reproducción del video que hablábamos. Sí, ahora voy a pasar a presentar un video. Entonces, mientras se genera la visualización del video, quisiera señalarles, como tuvieron el riesgo de citar o de convocar a una penalista a hablar del tema de trasplante de órganos, por supuesto que siempre resulta a otra cara de la moneda de la adecuada aplicación de la legislación, de la normativa interna que se puede aplicar en estos casos, y la cara opuesta indudablemente se trataría del tráfico de órganos, es decir, de las tratas de personas con fines de tráfico de órganos. En Colombia siempre se ha debatido si es ficción o realidad. Acá tenemos una noticia que se registró hace 5 años, año 2015, que nos habla al respecto. Listo. Sería poner play, si eres tan amable. ¿No tenemos sonido? No se escucha, Liz. Dramático giro en el caso de una niña de 6 años desaparecida en el suroccidente de Colombia el 28 de diciembre del año pasado. ¿Ahora se escuchó? Sí, perfecto, gracias. Lo voy a volver a poner para que puedan escucharlo completo. Dramático giro en el caso de una niña de 6 años desaparecida en el suroccidente de Colombia el 28 de diciembre del año pasado. La Fiscalía General de Colombia sigue la pista de una banda de traficantes de órganos a la que supuestamente habría sido vendida la menor de edad. La investigación se fundamenta en el testimonio entregado a las autoridades por uno de los 4 secuestradores
capturados. Mediante rastreo de llamadas telefónicas, la Fiscalía trata de ubicar a los integrantes de una red de tráfico de órganos que delinque en Cali, a la que Blanca López y los otros secuestradores habrían entregado a la niña Nicole Palacios. El objetivo en el que estamos enfocados en este momento es en seguir investigando para encontrar o para hallar a la menor. Luego de la confesión de José Germán Isandara Paguatián, los investigadores han cruzado información y ya tienen indicios de los delincuentes que tendrían a la menor. Sabemos que tenemos todavía unas personas que seguramente están involucradas en estos hechos. Según el vicefiscal Jorge Perdomo, se tiene la esperanza de que la niña Nicole Palacios esté viva. Estamos analizando toda la información que tenemos y quiero decir que esa, por supuesto, es una hipótesis que no se descarta. Las autoridades ofrecen una recompensa de 200 millones de pesos para las personas que den información sobre la banda que tendría la menor. Perfecto. Las personas con fines de tráfico de órganos siempre ha generado el interrogante sobre si es en realidad una ciencia ficción. La trata de personas es un fenómeno claramente vinculado a la inmigración. El comercio humano tiene como fin principal la explotación sexual y en menor medida la laboral y el tráfico de órganos. Mueve cerca de 35.000 millones de dólares en todo el mundo. Es el tercer negocio clandestino más importante tras el de armas y drogas. Se calcula que 3,5 millones de personas, en un 80% mujeres y niñas, son las víctimas de esta siniestra actividad, una versión moderna de la esclavitud. El tráfico de órganos es una conducta delictiva conocida pero camuflada. La trata de personas con fines de tráfico de órganos es un fenómeno delictivo que se realiza diariamente en cualquier parte del mundo. Previo a detallar las dinámicas de este fenómeno delictivo, es importante recordar que la Ley 919 del 2004 prevé en su artículo 1 que la donación de componentes anatómicos, órganos, tejidos corporales deberá hacerse siempre por razones humanitarias, que se prohíbe cualquier forma de compensación, pago en dinero, especie por los componentes anatómicos. Quien done o suministre un órgano, tejido o fluido corporal debe hacerlo a título gratuito, sin percibir ningún tipo de remuneración, ni el beneficiario del componente, ni sus familiares, ni cualquier otra persona podrán pagar precio alguno por el mismo o recibir algún tipo de compensación. Este principio de gratuidad está elevado también por instrumentos internacionales. Así que la legislación colombiana lo único que hace en el año 2004 es reproducir el instrumento internacional que se generó en el año 2001, al cual me va a hacer referencia más adelante. ¿Y qué se entiende entonces por tráfico de órganos? La misma legislación interna colombiana, la Ley 919 del año 2004, en su artículo 2, se señala el siguiente tipo penal, o se contempla como penalmente sancionable la siguiente conducta. Quien trafique, compre, venda o comercialice componentes anatómicos humanos incurrirá en pena de 3 a 6 años de prisión. En el parágrafo que ustedes ven en pantalla, por la diapositiva, lo que se hace es señalar que a esa misma pena estará sometida a aquella empresa o entidad o centro de salud o sanatorio que ayude a realizar la conducta de traficar, compra o venta o comercialización de los componentes anatómicos humanos. Una de las formas más desconocidas de trata es aquella que se realiza con el fin de extraer órganos de trata de personas, es la que se hace para extraer órganos de la persona, objeto de explotación para su comercialización. Cuando pensamos en el tráfico de órganos solemos imaginar una película de ciencia ficción. Sin embargo, la información disponible nos devuelve a la realidad para presentárnoslo como una realidad contemporánea, como una realidad que revela una modalidad o tipología de esclavitud. La trata es un delito tipificado internacionalmente a través del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, conocido como Protocolo de Palermo, en el que se contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esto data del año 2003.
Imaginar la trata de personas con fines de explotación sexual o bien con el objeto de realizar trabajos forzados, incluso para ejercer la mendicidad, no nos parece ni tan extraño ni tan, toda vez que a través de la prensa tomamos conocimiento de situaciones que nos hablan de estas formas de abuso en el mundo, incluso en nuestro país. Sin embargo, pensar en la trata de personas para el tráfico y la comercialización de sus órganos sí que puede parecernos del todo ajeno y hasta sonarnos a ciencia ficción. No obstante, la realidad siempre supera la ficción y prácticas como estas ocurren y quizás en lugares no tan lejanos como los que crece una y otra vez, que siempre en los pasillos, la del conocido, que tiene otro conocido y este a su vez a otro, que luego de un viaje y de una noche de fiesta apareció desnudo en una tina llena de agua y de hielo y con un riñón menos. Tampoco son extrañas las historias de niños o mujeres desaparecidas que son secuestradas para extraerles sus órganos. Lo único cierto tras estos relatos hasta ahora es que el robo de órganos o el tráfico de órganos no ha podido nunca ser comprobado, por lo que los especialistas estiman que dentro del tráfico de órganos y el turismo de trasplantes se han desarrollado algunos mitos en los que hechos reales han sido adornados con fantasías que comienzan a circular de boca en boca. Y es que la factibilidad de llevar a la práctica un tráfico de órganos, como se dice llanamente, un robo de órganos sin el conocimiento ni el consentimiento de la persona parece ser muy difícil de concretar, considerando los estrictos protocolos que se deben seguir para garantizar el éxito del procuramiento del órgano. Sin perjuicio de ello, es preciso permanecer atentos a las nuevas modalidades que el tráfico de órganos podría alcanzar, más aún considerando el importante movimiento de migrantes, desplazados y refugiados que a nivel mundial se ha venido experimentando durante la última década, debido a elementos tan diversos como la guerra, el cambio climático y los desastres naturales. Y es que se ha observado que no siempre se cuentan con datos exactos que den cuenta del paradero de estas personas, quedando especialmente expuestas a la explotación, la trata, la violencia o la discriminación. Sin registros claros, estas personas no existen, y si no existen, pueden ser víctima de perfectas mafias. No solamente mafias de tráfico de órganos, sino de otras mafias. En los archivos o bases de datos, por ejemplo, del diario El Tiempo, que es un medio de comunicación de amplia circulación en Colombia, en enero del año 1995, por ejemplo, es posible leer que la periodista francesa Marie-Monique Roux realizó un documental en el que presentaba a Colombia como un paraíso de traficantes clandestinos de órganos humanos. Hizo esta francesa un documental de televisión que fue emitido en Canadá y en Francia, como parte de una gran investigación que se realizó sobre el tráfico de órganos humanos en América Latina. Pese a que las afirmaciones que allí realizaba esta periodista francesa resultaron infundadas, resultaron siendo rebatidas por las autoridades colombianas, con precisión de la Fiscalía General de la Nación. Por las siguientes razones, aún así no se pudo evitar que fuera reproducido, que fuera llevado a la televisión de Canadá y Francia ese documental. Las razones se aplican inclusive a documentales sobre tráfico de órganos, supuestamente conducta delictiva que se realiza acá en Colombia, aún en la actualidad. Entonces voy a pasar a señalarles las razones que se dieron en aquel momento para señalar que eran infundadas las críticas y las denuncias que hacía esta periodista francesa. Primero, el trasplante de riñones requiere de condiciones especiales y no puede hacerse indiscriminadamente de una persona a otra y sin el concurso, por lo menos, de 7 especialistas con instrumentos apropiados. Segundo, los trasplantes de riñones requieren el mismo tipo de sangre en el donante y en el receptor. Es falso que pueda tomarse los riñones de un cadáver. La operación solo es realizable cuando generalmente un pariente accede a hacer la donación.
Desde la Ley 73 de 1978 y actualmente la Ley 1085 del 2016, se establece que en Colombia toda persona que muere y es llevada a medicina legal es potencial donante de sus ojos, a menos que en vida haya rehusado hacerlo ante la autoridad pertinente. Esta medida no existe, por ejemplo, en Francia, donde obtener córneas para un trasplante es tarea de meses o años. Esto implica que muchos pacientes del exterior vengan a Colombia para obtener, por lo tanto, para obtener ese órgano, es decir, convertirse en receptores. Colombia se convirtió por ese factor en un modelo legal de presunto consentimiento en un país líder en materia oftalmológica. Colombia desde el año 1995 tenía disponibilidad de córneas para solucionar en 4 meses los problemas de ceguera de los pacientes de toda América Latina. La afirmación de que aquí se roban ojos carece de fundamento, puesto que las córneas son gratuitas por tratarse de donaciones. En un trasplante de córnea, el paciente debe pagar el proceso químico de mantenimiento de la córnea utilizable y los exámenes. La implantación de córneas donadas requiere exámenes de SIDA, sífilis, hepatitis B, y los bancos llevan un registro de información de las 49 capas de la córnea, información sobre el receptor, el cirujano y el costo del procesamiento del tejido. Por último, en entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, no hay denuncias fundamentadas sobre el robo de órganos. Acá hablo de robo de órganos porque así fue publicado en el diario El Tiempo. Sería tráfico de órganos en nuestra jerga jurídica. Así resulta relevante recordar que por denuncias infundadas como las anteriormente reseñadas, desde el año 1991 se formularon los principios rectores sobre trasplante de órganos humanos, los que fueron actualizados en el año 2010, y estos disponen como pilares fundamentales de la donación y el trasplante de órganos la gratuidad del acto de donar, la solidaridad que ha de inspirarla, la finalidad terapéutica que el acto debe perseguir, la equidad y la transparencia que debe existir en la asignación de órganos donados. Conclusión: incrementar la tasa de donación cadavérica implica mejorar la capacidad de las agencias encargadas de la obtención de órganos para concretar la actitud positiva hacia el trasplante, lo que permite que las donaciones potenciales se conviertan en donaciones efectivas. Las leyes de presunción de donación tienen como característica extender al máximo la donación potencial, pero ello no implica que las tasas de donación efectivas se incrementen. Si no se transmite de manera adecuada la información y los incentivos acerca de la donación de órganos, los individuos pueden despertar del modelo de donación y de sus instituciones y en consecuencia manifestar su negativa a donar órganos. En particular, si los individuos persiguen que el modelo de donación de órganos permite el beneficio individual de algún actor dentro del sistema, por encima de consideraciones del beneficio público, se puede generar una reacción adversa de órganos, lo que eventualmente puede agravar el problema de escasez de órganos para el trasplante. Esto puede ocurrir en contextos donde el sistema de salud funciona desde las temas como ineficiencia, falta de transparencia y sospechas de corrupción. Los modelos de obtención de órganos deben garantizar que los potenciales donantes reciban la información completa y clara, evitar que ésta llegue de manera distorsionada al receptor. Por último, les quiero invitar a que cualquier lectura que hagan de una nota periodística, de un documento, lo hagan desde una lectura del bioderecho. Los invito a que se interesen aún más por hacer un claro inmersión sobre los principios que rige esta hermosa área del derecho, llamada bioderecho, dado que se trata de un campo de estudio privilegiado en el análisis de todo el proceso de trasplante de órganos, desde los dilécticos asociados a las diversas técnicas y modelos institucionales de obtención de órganos, hasta los problemas que enfrenta el momento de asignación de un órgano disponible entre los potenciales donantes o los criterios de ordenación de la lista de espera. En temas como la donación y el trasplante de órganos no solo se compromete la supervivencia y la calidad de vida de los individuos, sino que además se definen los valores y el tipo de sociedad que queremos. Les agradezco inmensamente por haberme escuchado
Y bueno, estoy lista para cualquier pregunta o interrogante que se presente. Y también, no sé si, profesor Eliano, usted me podría confirmar si en la sala tenemos al doctor Julio César Bonita por contarnos, además No te escuché, Ani. ¿Quién? de haber sido acompañado, oportunidad que la tuve de conocerle, y de él contarme su experiencia en el Congreso de la República de Colombia y sobre el debate de este proyecto de ley. ¿Será que no escuché ¿no? nada, Ani. Ok, ahí, quizás me escuchas, que si Sí, tenemos sí. en la posibilidad de ver dentro de los participantes al doctor Julio César Cárdenas. No, ya pude revisar Está, aquí. Ani, ¿eh? Me ha tocado a mí dar la conferencia. Sí, está el doctor Bueno. Cárdenas. ¿Podríamos darle habilitación de micrófono o...? Sí, claro. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Julio César, Bueno. que gracias. Gracias por No, haberte... Perfecto, te vemos. Digamos. Bueno, no, Queremos gracias. escucharte. Gracias, Carolina, por esta invitación. Yo a Carolina la conozco hace muchos años. Es intelectualmente muy activa, muy creativa en sus temas. Desde la universidad sabíamos que tenía esta proyección, sobre todo por sus buenas notas y buenas calificaciones. Y por eso sé que todo lo que ella desarrolle desde este campo va a ser muy importante, no solo para Colombia, sino también para otras partes de Latinoamérica. Yo voy a iniciar esto. Realmente muchas gracias por poder contar mi experiencia, porque para las personas que están o que tienen problemas en el campo de la necesidad de un trasplante, el trayecto es fuerte, el trayecto es difícil, y conseguirlo realmente es una carga no solo para él, sino para muchas más personas. Lo primero es, desde que nací, se supo que tenía un problema genético que se denomina riñones poliquísticos, el cual lleva a que el riñón se vaya degenerando con el paso del tiempo. Desde pequeño, ya apenas pude entender las circunstancias, me dijeron: usted se va a hacer diálisis, que puede ser peritoneal o hemodiálisis, y eventualmente buscaríamos la mejor fórmula que sea, que es un trasplante renal, con todas las consideraciones que eso tiene. Yo toda la vida estuve como en un tratamiento médico, tenía revisiones mínimo cada 6 meses, cada año, para ver cómo se encontraba el funcionamiento del riñón. Más o menos a los 19 años tuve la primera caída, una recaída fuerte, duré hospitalizado menos semana y media, y empezó de ahí a degradarse con bastante tratamiento médico, lentamente el riñón. Hasta que llegó un momento, ya más o menos tenía unos 27 años, que a mí se me producían muchos cálculos, y en un momento dado se me generaron unos cálculos tan grandes que me llevaron a la clínica. Cuando entré a la clínica me dijeron: no, ya usted efectivamente, con lo que usted tiene en este momento, nos toca llevarlo a hacerse diálisis. Yo ya había avanzado en algo, ya tenía unos conductos para hacerme la diálisis peritoneal. Inicié mi tratamiento de diálisis peritoneal en la clínica, iniciando, o sea, ese fue un mes más o menos, mes y medio en la clínica, en el cual los dolores que tenía por el tema de los cálculos, por la estadía también en la clínica, y la afectación psicológica de mi familia, en el cual pues me veían que ya estaba en clínica, que estaba en cama, que no podía realizar muchas actividades, pues empezó como ya el primer paso de qué vamos a hacer de aquí para adelante. Ya sabíamos que iniciaba yo un tratamiento de diálisis, que pues la decisión mía fue diálisis peritoneal, una decisión que ya había pensado tiempo atrás y había consultado con varios expertos, y era una que a mí me convenía. Y la diálisis peritoneal consiste en ingresar un líquido al cuerpo. El líquido se mantiene un tiempo durante el cuerpo y después se saca con los residuos y con la cantidad de agua que el cuerpo no requiere. Me pasé a un sistema de diálisis en el cual eran 9 horas diarias conectado a una máquina, toda la noche, se acostaba uno a las 10 hasta las 7 de la mañana, en el cual estaba en diálisis, y durante el día pues me tocaba, con las deficiencias que me daba tener el problema renal,
el cual pues, llevaba a anemias, a problemas de potasio, a problemas de hierro, a que me hicieran operaciones durante plazos, por ejemplo, paratiroides, me eliminaron paratiroides, hacerme cirugías en el cuerpo para remover obstáculos, volver a revisar, empezar a hacer una cirugía por si eventualmente me tocaba hacerme la diálisis de sangre, la hemodiálisis. Y ahí es donde yo entro a decir cómo va a ser ese trámite de buscar ese trasplante. Entonces, averiguo cómo es ese trámite para el trasplante. Entonces, primero hay que hacer, es un procedimiento, hay que inscribirse en una lista de espera, se empieza a revisar cuál es el estado de enfermedad del paciente y mirar cuál es la urgencia. De ahí como que uno va en esa lista, se va como con unas variables para ver en qué punto puede quedar, revisar si existen o no existen ese tipo de donantes, si la familia puede donar, y al final, para el tema de esos donantes, vamos a llamar cadavéricos, los tienen unos en vida a través de medios artificiales, mirar ese criterio geográfico de dónde se encuentra el donante y el receptor por motivos de tiempo. Entonces yo, con todo eso en la cabeza, dije, bueno, ¿en qué momento voy a tener derecho a un riñón, a ese órgano? Yo, en el momento en que estaba en esa etapa, me regía la ley 79 que había referido la doctora Carolina. Esa ley 73, perdón, del 88, esa ley tenía esa dificultad en el cual para donar órganos, estamos en la clínica, está la persona por fallecer o está conectado por medios artificiales, y que salga el médico, y esto fue discusiones que también teníamos nosotros, de que salga el médico y le diga a la mamá del paciente, y está con sus hermanos, oiga, es que queremos ver si usted le puede dar estos órganos a una persona que lo necesita. La primera respuesta es, esto no es momento para estar en esa, se mete un hermano, o sea, se vuelve una discusión de que a veces no era fácil para empezar a entregar órganos, y por eso la tasa en Colombia no era muy alta. Pasados aproximadamente 3 años, yo seguía rigiéndome por esta ley, logré el trasplante de órganos, y eso fue tal vez en el 2007. Y después de eso, continué unido a algunas redes, y yo participaba en algunas reuniones con personas apoyando todo el tema de trasplantes de órganos. Y en esas me encontré con el doctor Rodrigo Lara, senador de la República, compañero de la universidad, y le comenté, le dije, que usted se acuerda mi caso, le dije, no, usted estaba muy enfermo, yo me acuerdo de la universidad, y pues no es un tema de, ¿y cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo solucionar para que esto no siga ocurriendo? Porque le dije, es que el problema pues, no soy solo yo, es toda la población en general que está enferma y que tiene este problema tan grave, y que no hay, es difícil que la gente done órganos por su voluntad, o que done órganos por voluntad de los parientes cercanos. Entonces, después de discutirlo, empezamos a revisar, y la decisión que veíamos era, pues, no demos esa posibilidad, sino que la persona en vida la haga. Eso de que la familia se pueda oponer, pues, se generaba una complicación muy grande. Era el trámite de hablar con ellos y hacerlo, y se observaba efectivamente que eso no facilitaba, y los órganos tampoco se entregaban o se donaban tan fácil. Entonces la ley lo que hizo es, ahora sí se presume la donación, salvo que la persona en vida lo diga. O sea, ya aquí no es que un familiar se va a oponer, que es que la esposa no le parece, no, ya, o si usted no quiere donar por cualquier motivo, que el motivo sea religioso, que el motivo sea personal, porque creo que lo mejor para mí es mantener mi cuerpo de cierta manera, o que a la familia tampoco le parezca, pues eso ya simplemente será que él en vida lo expresa a través de un procedimiento que trae la misma ley. O sea, usted en una notaría, va al Instituto de Salud y deja como ese registro, y se facilita mucho el trámite. ¿Qué hemos observado a partir de eso? Empezó a aumentar, no de la magnitud que se quería, sino que empezó como paulatinamente. Se buscó, y parte de esa solicitud era, busquémosla promocionar, que esto es importante, que esto salva vidas. Y ahí es que la misma ley dice, hay que destinar recursos del ministerio a que haya una publicidad, o sea, que efectivamente la gente en medios de comunicación, en radio, en televisión, se diga, donar es bueno, donar salva vidas, y hay presupuesto para eso. Eso no ha funcionado, no de la forma que debe funcionar esa publicidad, pero sí es necesario para que la gente,
cuando se le diga, que el tema es este, cuando se le diga a la persona que es obligatorio donar, las personas en su interior sepan, es que es una ley que es obligatorio. Porque igual yo tengo controles más o menos cada 2 meses, cada 3 meses, y yo le preguntaba a los médicos, ¿qué ha pasado con esta ley? Me dice, es que de todos modos, y sobre todo en varias regiones del país, usted decirles que es por ley que es obligatorio, las personas se oponen. Y se vuelve complicado decirles que vamos a traer policía o una orden judicial para que sea efectivamente obligatorio esta actuación. Entonces creo que falta un poco más lo de la publicidad, que es importante que haya una conciencia de que hay que donar, realmente que sea importante la donación, y con esta ley, que pues, me parece muy importante, sería un gran paso para que esto ocurra. Bueno, creo que esta es mi experiencia. Yo pues acompañé el proyecto de ley desde que inició hasta su sanción, que pues, tuvo también algunos inconvenientes de presidencia, pero al final salió, y creo que pues va a ayudarle mucho a la población colombiana para que no sigan sufriendo con estas cosas. Así es, Julio César. Está demostrado estadísticamente que ayudó muchísima la presunción ingresada gracias a esa ley. Y a ti, mil gracias por contarnos tu experiencia al respecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pasamos entonces a la sesión de preguntas. Estoy lista a contar que hayan dispuesto las lindas personas, las maravillosas personas que me acompañaron el día de hoy. ¿Yo puedo decir algo? Por supuesto. No sé, Liz, ¿estás por acá? Gracias a Yo, dos cosas que sí, hay una pregunta allí que nos han hecho llegar, pero sí dos cosas. Primero, agradecerle el testimonio en primera persona al doctor Cárdenas, ¿no? Eso siempre le da un plus, le da un valor agregado a lo que uno puede decir desde la academia, pero ciertamente cuando adquiere carácter testimonial y uno le puede poner nombre y apellido, rostros, historias, ciertamente tiene un plus, tiene un valor agregado. Así que, doctor Cárdenas, le agradezco su intervención y por contar en primera persona esto. No obstante, yo debo dejar planteada una franca disidencia, incluso con el mecanismo. Yo soy un militante en contra del consentimiento presunto, ciertamente considero, pero más allá de cuestiones éticas y legales, sobre todo porque si es consentimiento es muy difícil pensar que sea una donación, ¿no? Desde el momento en que se vuelve compulsivo. Pero más allá de la objeción legal que tengo, la objeción epistemológica, la objeción histórica, la única que me interesa dejar planteada, francamente planteada ahora, es que verdaderamente se traduzca en una técnica idónea para incrementar el pool de donantes en la instancia cadavérica. Yo tengo mis reservas para esto, y la evidencia del mundo occidental marca que el rumbo adecuado, o al menos desde el punto de vista de datos duros, cuando hablo de datos duros estoy hablando del modelo español, ¿no? Sin lugar a dudas es el modelo español la meca en materia trasplantológica, que están en 40 donantes por millón de habitantes. Y no sé si está Roberto Tanús en la sala para que pueda acercar alguna precisión a ese respecto. Yo soy un enemigo férreo. Los que me conocen saben que hace muchos años que creo que el consentimiento presunto no es la vía idónea para incrementar el pool de donantes en la instancia cadavérica, dejando a salvo que desde el punto de vista ético, como todo, es opinable, desde el punto de vista legal, por supuesto que también. No obstante, sí es una objeción técnica, sobre todo porque partimos de una falacia. No es verdad que todos somos donantes. Y voy a utilizar un argumento emotivo. Si yo me caigo muerto en este momento, si el profesor Preño se muere a las 15:31 de Argentina, en este momento, en mi casa, mis órganos no sirven para trasplante. Por lo tanto, partimos de una falacia, partimos de una premisa que es falaz. No es verdad que somos todos donantes. Entonces uno tiene que agregar alguna precisión. Uno dice, bueno, son donantes todos aquellos que mueren institucionalizados y concretamente en la unidad de cuidados intensivos.
Y también sería una verdad a medias, porque no es verdad que todos los pacientes que mueren institucionalizados, no es cierto que todos los pacientes que mueren en la unidad de cuidados intensivos son donantes. Bastaría con que presente una dolencia oncológica para que quede descartado como donante. Entonces, sí creo que allí es necesario, insisto, dejando a salvo la cuestión ética y la cuestión legal, que siempre es opinable, sí me parece que es indispensable introducir un apego a los datos duros que nos permitan contrastar si efectivamente incrementa o no incrementa el pool de donantes en la instancia cadavérica, y como bien lo marcaba Ana Carolina en el transcurso de su exposición, una cosa es que tengamos donantes potenciales y otra cosa donantes efectivos. Ese es el número que creo, modestamente, que es necesario mirar. Y sí también me permito acercar una reflexión en torno a qué ocurre en nuestros países, qué sucede en nuestros países, y voy a utilizar una palabra que resulta un tanto escabrosa, pero yo tengo dos objeciones también en línea con el acceso y con las posibilidades. Y voy a pensar en países que presentan comunidades originarias, como es el caso de Colombia, nutridas. ¿Será que poniendo en práctica el consentimiento presunto es una carta libre para despanzurrar indios? Lo digo así de manera cruda y de manera brutal. ¿Será que podemos desviscerar indios porque el Señor no fue a manifestar su voluntad contraria a donar? Hay una cosmovisión en juego y no se puede entrar a las patadas. No se puede entrar a las patadas en una etnia que tiene una representación de la muerte y del morir sustancialmente diferente a la que tenemos en la medicina blanca o la medicina occidental. Y luego también alineado con un argumento de corte ético, en países como los nuestros, y me permito hablar en nombre de Argentina, Colombia y también Ecuador, que lo veo al querido Ángel allí, el gran problema que presenta este instrumento, a mi modo de ver, es transformar a los más pobres, a los menos aventajados de nuestra sociedad, como reservorio de órganos de las clases más acomodadas. En la Argentina tenemos 44 millones de habitantes distribuidos de una manera muy desigual en 24 jurisdicciones, 24 provincias, departamentos, dicen ustedes en Colombia. Tener la peregrina idea de que los 44 millones tienen acceso a la información y posibilidades para ir y manifestar la voluntad contraria a donar es no conocer el territorio nacional, es no conocer la Argentina. Es no conocer la Argentina. Pero sí quería dejar a salvo, no para contrariar una experiencia autobiográfica, pero sí para poner en discusión la vía elegida para incrementar el pool de donantes en la instancia cadavérica. Y en segundo lugar, esto sí es una pregunta para Ana Carolina, y debo dejar brutalmente a salvo algo que ella lo dijo, y yo creo que debo reforzarlo. No cabe la más mínima duda que el tráfico de órganos es ciencia ficción. No cabe la más mínima duda que el tráfico de órganos es ciencia ficción. Al menos planteado así, ¿no? Como privar, y aquí ella que es penalista lo va a decir con mucha más precisión que yo, pero privar ilegítimamente a una persona de la libertad, tenerla en cautiverio para quitarle los órganos contra su voluntad, afectando su integridad física o incluso provocándole la muerte, esta leyenda urbana de que una persona luego de una noche de juerga amaneció con un riñón menos, eso francamente es preciso y es urgente dejar a salvo que esa es una opción que existe solo en la imaginación y en algunas imaginaciones, y eso claramente es leyenda urbana, ¿no? Pero sí tenemos dos preguntas para hacerle llegar a nuestra conferencista del día de hoy, y a mí no me cabe más que dar la más calurosa de las felicitaciones, el agradecimiento, por supuesto, por este obsequio que nos ha hecho de su tiempo, y coincidir ampliamente con el doctor Cárdenas respecto a los méritos académicos y a la brillantez de Ana Carolina, ¿no? No sé, Liz, si le haces llegar a Ani las preguntas de la audiencia. Sí. Acá hay una pregunta. Noelia Mesa pregunta: aún con la negativa por cuestiones religiosas, ¿igual se ejecuta la donación de forma obligatoria?
La vuelvo a repetir para el Y público. una antes, Liz, también, ¿eh? Hay una pregunta antes también. Sí, Ok. repito la pregunta. Aún la negativa por cuestiones religiosas, ¿igual se ejecuta la donación de forma obligatoria? ¿Y cuál otra pregunta hay, Liz, para responderlas? Pueden tener en común los mismos tópicos. Sí, ahora estoy buscando. Doctor, la primera pregunta. Bueno, entonces... Sí, yo la puedo, la formulo yo. Sí, cómo no, con gusto. Viene de Marcela Espina y pregunta si la donación voluntaria está acotada o está permitida solo a familiares. Imagino que será, no sé si nos quieren aclarar, pero imagino que será, Ani, la donación entre vivos, es decir, la donación en vida direccionada. En la Argentina está expresamente vedada la donación en vida direccionada, excepto, es decir, cuando direccionada me refiero al receptor, ¿no? Excepto cuando media un lazo de parentesco hasta el 4º grado consanguíneo, o son cónyuges, o tienen alguna relación de tipo conyugal. La ley anterior establecía un lapso mínimo de convivencia de 3 años, o 2 si habían mediado hijos de esa unión. La nueva ley quitó eso, a mi modo de ver, con un pésimo criterio, quitó esa restricción a la donación entre vivos. Pero aquí sí, Marcela Espina confirma que se está refiriendo a la donación entre vivos, Ani. Bueno, sí, entonces no tienen en común. Entonces vamos a responder, bien, la donación entre vivos. La legislación que rige en Colombia es la que, si me permite, Liz, una proyección de la diapositiva 910, sería la 27, de la diapositiva 27, si la tienes ahí con facilidad para mirar el texto. El texto no hace distinción alguna en cuanto a la posibilidad en su artículo primero, la ley 919 del año 2004 en Colombia, no hace distinción alguna en el texto legal, no se hace distinción alguna sobre la posibilidad de donación entre vivos y la relación que debe mediar entre donante y receptor. Al no hacer distinción alguna, el legislador mal haría el intérprete de la ley en hacerla. Lo que sí se tiene es un claro procedimiento, ya por técnica en esta área, que es a lo que me refería hace un segundo, de histocompatibilidad. Se debe hacer un largo procedimiento para determinar la posibilidad de compatibilidad entre donante y receptor, pero que la ley lo haga, que haga distinción alguna, no. Como si se alcanza allí a proyectar, para la persona que hizo la pregunta, no hace distinción alguna. Sencillamente lo que sí hace es una precisión o un requerimiento o una exigencia de la gratuidad. De hecho, en el inciso que se ve ahí al final, ni el beneficiario del componente, ni sus familiares, ni cualquier otra persona podrá pagar precio alguno por él mismo o recibir algún tipo de compensación. Lo que nos libera de la oportunidad de quién puede ser donante y receptor. Eso es entre donación entre vivos. En cuanto a la negativa de una donación post-mortem, en la diapositiva número 16, si me la facilitas ahí, Liz, si eres tan amable. Quizás por esta complicación que yo, la 16, sí, si eres tan amable, la 16. Esta complicación que yo he tenido acá hoy técnica, de no poder ser yo la que administre las diapositivas, pero Liz nos ha ayudado, nos ha brindado todo su apoyo. En la 16 se puede ver perfectamente no solamente por nivel estadístico, el efecto que causa esa, por favor, si se pudiera ampliar. Bueno, a nivel estadístico lo que se nos señala
es que de un número de potenciales donantes de 2.185, bueno, en la imagen paso a explicarla correctamente. Yo hice una superposición de imágenes de la sala de cirugía, tratando de evocar lo que sería el momento en que se hace el trasplante del órgano. La fotografía que se encuentra al margen es la del congresista, que fue el ponente de esto, que se convirtió en la ley 1805 del 2016, que es la que presume la voluntad de los familiares del donante, que es al cual se refería Julio César el día de hoy. Este congresista todavía, de hecho, hace parte del Congreso de la República, en la actualidad, senador de la República, el doctor Lara. Y, ¿por qué no lo digo con orgullo? Es de mi tierra, es huilense. Bien. Los potenciales donantes de un número de 2.185 cefálica se nos reducen a 1.161 de una solicitud de donación correctamente presentada y con compatibilidad se nos reduce a 770 la cifra que al inicio era 2.185. No se te está escuchando nada, Dani, ¿eh? En dos comparto de afirmar o la explícita. ¿Ahí se escucha? Sí, se está escuchando mejor. ¿Ahí mejor? Sí. Bueno, por la gráfica se puede ver en cuanto que la negativa familiar se biparte y quedan dos casillas en cuanto a que no se identifica la causa de la negativa familiar y la identificación negativa familiar, y dan 8 causas diferentes por la cual se presenta la negativa familiar. Eso es una gráfica que responde perfectamente que se me ha formulado, y es, sí, en efecto, aún cuando la ley presume la voluntad de los familiares, en los casos en que los familiares, la familia, se hace presente para expresar su negativa, por supuesto que la negativa de la familia hace que se paralice, que se bloquee, que se genere como talanquera para seguir adelante con el procedimiento interno que se tiene en el centro de salud para generar ese resultado llamado donación del órgano. Entonces, recurriendo ahí sí a lo nominal, es decir, la legislación presume, pero lo que derriba la presunción es la expresión o la manifestación expresa por parte de los familiares de manera negativa. Bien. Muchas gracias, doctora. Bien. Tenemos otra pregunta. A ti mil gracias. Me están mandando por un mensaje privado que mil gracias por responder la pregunta. No, al contrario, mil gracias por formularla. Me permitió, de hecho, recopilar una diapositiva que de alguna manera, por la rapidez con la que iba tratando de exponer, no la expliqué con suficiencia, así que mil gracias, al contrario, por formular la pregunta. Bien. Dime, Liz, ¿te escucho? Bueno, acá Gabriela Zurlini pregunta, ¿qué opinión le merece la comercialización regulada de órganos como es en el caso de países como Irán? Repito la pregunta para el público. No, perfecto. Bueno, está bien. Te escucho perfecto. Bien, gracias Gaby por la pregunta. También me permite exponer esta parte de mi criterio. Como siempre, yo he considerado que la legislación alcanza a proteger o tutelar con un alcance limitado lo que es una realidad. Como bien lo señalaba o lo trataba de precisar al comienzo de la exposición, la lista de espera, la situación en que se encuentra esa
deteriorada calidad de vida de los pacientes y el afán de ciertos familiares o allegados o conocidos del que necesita ser receptor de órgano, puede llevarlos a buscar el órgano en mercados negros. Así que, como siempre acontecerá, lo mejor es entrar a regularlo y contar indudablemente con la administración de determinado país o estado para posibilitar que esa regulación en la administración de órganos que se realice dentro de la administración que se puede hacer de gestión para la administración de esos órganos, ya no por vía de la gratuidad, por lo tanto, porque sería lo primero que se revocaría, y de la buena voluntad, simplemente contando con la buena voluntad de las personas, sea posible uno entrar a hablar de un área regulada que quite o derribe esas grandes estadísticas que tenemos de recurrir al mercado negro. Hay muchos temas que por su falta de regulación, indudablemente lo que aparejan es que resulta antojadizo echar mano del mercado negro para la obtención del interés, que en este caso el interés será la obtención del órgano. Así que tocaría mirar en detalle la experiencia que tú traes a Puebla, que sería un país como Irán, para lograr determinar si ellos lograron encontrar no solamente la regulación, sino la manera de gestionar y administrar debidamente, sería en este caso la demanda, la satisfacción de la demanda de los órganos que se pretenden obtener en un mercado que ya no se podría llamar mercado negro, sino mercado regulado. Liz. Pero no soy de las que se cierra la oportunidad de que ello acontezca. Yo sí, y debo decirlo. Es un principio que viola un principio que está universalmente consensuado, que es el de la gratuidad. Y de hecho la Declaración de Estambul, cuyo guardián es un connacional, el querido doctor Niño Murcia, uno de los hombres que más trasplantes renales en el mundo, él es el custodio, el encargado del comité custodio de la Declaración de Estambul, prohíbe expresamente la comercialización bajo cualquier modalidad, ¿no? Insisto, el criterio a aplicar serían los criterios consagrados en la legislación y se basan ellos en la gratuidad. Se los hemos proyectado en diapositivas y se los he señalado yo con insistencia durante esta breve oportunidad que se me ha dado para exponer este tema de trasplante de órganos. Pero en mi criterio, lo cierto es que sabemos que existe un mercado negro, pero no solamente en esta área, obviamente en muchas áreas del derecho hemos tenido que aceptar que existe tráfico, hay una existencia de mercado negro siempre, y que hay registros y subregistros. Entonces, ¿cómo logran estos países lograr satisfacer la demanda que se presenta sobre en este caso sería de órganos para donación? Entonces, tocaría ver la experiencia, y eso es lo que en mi criterio se aplicaría, tocaría ver la experiencia, hacer un análisis comparado de los derechos y mirar hasta qué punto le resulta satisfactorio para encontrar una solución a mermar esperando, y me detuve mucho tiempo en esta exposición en que el resultado o que la mejor solución la encontraríamos en los avances tecnológicos y científicos que al respecto nos puedan aportar, tal como se lo señalé, por ejemplo, entre muchos otros, xenotrasplante o la impresión 3D de órganos. Espero y confío que sea una solución que no solamente hoy, porque ya se está realizando, sino una solución que en menos de 5 años, con la velocidad que van desarrollándose las tecnologías, sea lo que nos provean de los órganos que se requieren
por parte de todos aquellos que están registrados en esa lista de espera. Les agradezco mucho a los presentes. Gracias, Ana. Sí. Tenemos 2 preguntas más. Claro. Sí, y vamos cerrando, porque... Claro. Estas van a ser las últimas 2 porque vamos con el tiempo justo. Bueno, la de Noelia Mesa, ella había preguntado si aún con la negativa por cuestiones religiosas, igual se ejecuta la donación de forma obligatoria. Eso ya se respondió, Liz. Entonces la siguiente, disculpen, la otra pregunta es si una persona con COVID puede ser donante. Esa fue una de las temáticas que más se trató, Yo, por no más se trató en el... Perdón. Ese se dedicó un capítulo especial en el Congreso Mundial de Trasplantes que terminó la semana pasada. Genial. Ok. Doctor Mesa, bueno, ¿puedo contestar? Voy a contestar. Sí. Los trasplantes en Colombia hay durante esta época de la cuarentena, no fueron en ningún momento neutralizados, desactivados. La comunidad de trasplantólogos realizó su actividad, es decir, que almorzada en el sentido de que tuvieron grandes dificultades técnicas para realizarla, pero la realizaron cumpliendo con todo el protocolo debido. Y hay un reporte que se dio, en el 6 de junio del año 2020, señalando que se realizaron durante la época de la pandemia 420 trasplantes de órganos registrados en los centros de entidades de salud centralizados. Es decir, existen registros o índices más altos de trasplantes realizados, solo que todavía no se ha logrado recopilar toda la información y central. Entonces, los centros especiales en departamentos, a nivel departamental, reportaron una actividad regular, normal, de la realización de los trasplantes, solo que con la imposición de protocolos muy reforzados para evitar el contagio de COVID-19. También se hizo en el reporte una precisión de la cifra que disminuyó sobre los donantes, sobre los posibles donantes, porque precisamente muchos de esos donantes habían registrado unos primeros síntomas y de esos primeros síntomas habían unos que tenían correspondencia con los síntomas del COVID-19. Entonces eso también se dio en esa estadística que se señaló como reporte el 6 de julio del año 2020. Muchísimas gracias por su respuesta, doctora. La verdad que ha sido una conferencia maravillosa, hubo posturas, tanto también del doctor Preño, también como su invitado sorpresa, Julio Cárdenas, que me parece que aportó un montón a la conferencia. Quiero decir, el video va a quedar en la página de la facultad, para todos los que quieran volver a verlo y los que lo quieran ver. Ya estamos por terminar, pero no sin antes darle la palabra a quien hizo posible la realización de esta maravillosa conferencia con una invitada de lujo, que es la doctora Ana Carolina Molina Villar. Voy a darle la palabra al coordinador general y al doctor Elian Preño. Bueno, muchas gracias Liz, por supuesto me pliego a tus palabras, me pliego al agradecimiento, por supuesto a la intervención brillante de nuestra conferencista del día de hoy. También deseo agradecer especialmente la intervención del doctor Cárdenas, por supuesto a todos ustedes que nos han acompañado, a Liz, porque has hecho una tarea brillante presentando y moderando, y con esta actividad queda formalmente clausurada, de alguna manera, las actividades enmarcadas en el proyecto de ciencia y técnica que hemos desplegado durante estos 2 años. Me permito rememorar que hemos tenido una serie de conferencias importantes, donde nos han acompañado colegas desde Alemania,
colegas de Chile, colegas de Brasil, y esta con Ana Carolina exponiendo desde Colombia. Insisto, brillante, lo agradecemos. Le agradecemos al doctor Cárdenas. Gracias, Liz, por tu brillante desempeño en el día de hoy, y a quienes nos han acompañado, en esta jornada, en esta tarde, y por supuesto a la Facultad de Derecho, que nos ha permitido celebrar esta última conferencia magistral en el marco del proyecto de Ciencia y Técnica, Bases y Fundamentos para la Actualización del Marco Regulatorio de los Trasplantes de Órganos. Muchas gracias a todos.